Es el turno de nosotros, los ciudadanos. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora que vean este video. Una vez más, Democracia y yo, su servidor Rafael Leonardo Santibáñez Langle, estamos en un capítulo más de Ciencia Ciudadana. En el pasado mes de mayo se cumplió un año de que iniciamos esta serie de capítulos. Y el capítulo de hoy lo he iniciado exactamente igual que como inicié el primer capítulo. Es el turno de nosotros, los ciudadanos. Y cada día estoy más convencido de ello. Cada día vemos cómo nuestros problemas avanzan. La violencia, la inseguridad, la pobreza sigue avanzando. Y que la verdad no parece haber en el horizonte una certeza de cómo los va a resolver el gobierno o cómo los va a resolver. El día de hoy, por ejemplo, el INEGI nos presentó un informe en el que nos da un dato alarmante. Nos dice que por cada mexicano que vive en la clase, o que pertenece, mejor dicho, a la clase alta, hay 49 mexicanos que pertenecen a la clase baja. Una gran diferencia, sin duda. Que no hace más que confirmar lo que he venido diciendo desde el principio en estos capítulos de Ciencia Ciudadana. En México existe una gran desigualdad. Aunque esos datos que da el INEGI son para el año 2010, pues la verdad es que actualmente no creo que la situación sea muy diferente. Es más, yo creo que ha empeorado. Y me baso en lo que ha pasado en los primeros 6 meses de gobierno del señor Enrique Peña Nieto. Ya para el año 2010, según el Coneval, el instituto oficial que estudia la pobreza en México, nos decía que había 52 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, y que de ellos, o mejor dicho, del total de la población, solo el 19% eran mexicanos no vulnerables, es decir, los que no tenían ningún tipo de carencia, solo 19%. Bueno, este informe que nos da ahora el INEGI nos dice que la clase alta es solo el 1.7% de la población, como que hay mucha diferencia. ¿Se ha agravado el problema? Yo creo que sí. Y la verdad, insisto y repito, no veo cómo el gobierno lo pueda resolver. Nos dice que lo va a resolver con mayor productividad, o por lo menos es lo que por ahí alguna vez me contestó, y con incremento de las exportaciones. Es decir, al ser más productivos tendremos mayor producción, valga la redundancia, aumentando nuestras exportaciones y habrá más riqueza. Y entonces Enrique Peña Nieto cumplirá su promesa de voy a hacer que ganes más por tu trabajo, atenuando con ello esta desigualdad que nos dice el INEGI que ya para el año 2010 existía. Bueno, sinceramente hablando, creo que no es así. Yo he investigado al respecto para ver si esto es posible, si esto realmente ha ocurrido en algún otro país del mundo, y créanme que no he encontrado datos que lo soporten. Ya en un capítulo anterior de Ciencia Ciudadana hablamos de ese tema y lo hablaremos nuevamente en el futuro. La verdad es que no hay un ejemplo que nos diga de un país que, aumentando su productividad y su Producto Interno Bruto, aumentó los salarios de sus trabajadores. Hay casos que al revés, como Corea del Sur, que en algún periodo con una alta productividad y un alto Producto Interno Bruto bajó sus salarios. Luego entonces no hay una certeza. Nos dice el gobierno que va a mover a México con las reformas estructurales. Eso es lo que dice, y será verdad. La reforma laboral nos decía que iba a facilitar la creación de empleos. La verdad es que los empleos han crecido de manera raquítica, y lo peor, han crecido más los empleos que pagan poquito. En los primeros 5 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se han creado un total de 160,000 empleos según el IMSS, datos del IMSS. Bueno, de esos 160,000, 230,000, es decir, más del total, son empleos que pagan 2 o un salario mínimo. Quiere decir que los que pagan de 3 salarios mínimos o más han disminuido. Ese es el producto de la reforma laboral hasta el momento. Una reforma educativa que no acaba de cimentarse, que está enfrascada en querer examinar a los maestros, y se ha olvidado por completo de los alumnos, los educandos. ¿Cómo esperamos que ellos estén en mejores condiciones de aprendizaje si cada vez más alumnos están siendo absorbidos por la pobreza? ¿Será que un niño puede aprender bien con el estómago medio lleno o de plano vacío? Yo creo que no.
Nos hablaron de la reforma financiera, más créditos y más baratos, con menos intereses para las pymes sobre todo. ¿No será que las pymes, más que créditos, lo que necesitan son clientes? Si tienen créditos pero no clientes, luego ¿con qué van a pagar esos créditos? Yo creo que tampoco va por ahí la solución. Nos decían que la reforma de las telecomunicaciones, que gracias a ello va a haber internet y televisión de paga más barata para todos los mexicanos. Los alimentos básicos siguen subiendo de precio, la inflación en este concepto anda rondando el 10% y creo que hasta el 12% actualmente. Luego entonces estos empleos que cada vez ganan menos, estos empleados, trabajadores que cada vez ganan menos dinero y los alimentos les cuestan cada vez más, ¿les sobrará dinero para pagar la televisión por cable baratita y el internet baratito? ¿Les sobrará dinero para ello? La verdad es que estas reformas estructurales que nos han vendido, para empezar, ni siquiera son reformas. Las reformas son cambios de fondo y en ninguno de los casos están aplicando precisamente cambios de fondo. Son cambios a la legislación simple y sencillamente. Y mientras no mejoremos la distribución del ingreso, de la riqueza, los resultados que nos puedan dar las otras reformas no van a servir prácticamente de nada. El aumento de la productividad, crear más riqueza, tampoco va a servir de nada si la vamos a seguir repartiendo mal. Cada día seguirá habiendo más mexicanos pobres y menos mexicanos ricos, pero eso sí, mucho más ricos, y los pobres mucho más pobres. La riqueza no es el problema que nos ha llevado a este crecimiento de la pobreza, es decir, la falta de riqueza. Somos o estamos dentro de las 15 economías más importantes del mundo. El problema es que estamos en el lugar 120 de un total de 160 países en cuanto a equidad en la distribución de esa riqueza. Somos muy inequitativos y ese es el problema. Y ese problema nos genera la creciente pobreza. Y eso es lo que yo quiero contribuir a resolver. Por eso desarrollé una propuesta de reforma fiscal. Los que me siguen regularmente a través de estos videos Ciencia Ciudadana ya más o menos la conocen. Los que es primera vez que ven un capítulo de esta serie, pues los invito a seguirme y pueden ver los capítulos anteriores. Podrán ver que lo que hoy nos dijo el INEGI, de que por cada mexicano que pertenece a la clase alta hay 49 que pertenecen a la clase baja, no hace más que confirmar lo que he venido diciendo desde el principio. En México el principal problema es la desigualdad. Y ese no lo vamos a resolver, con ninguna otra reforma que no sea una reforma fiscal, una verdadera reforma fiscal. Y eso es lo que propongo. Y en este capítulo, lo que les quiero pedir es su firma para apoyar la propuesta. Necesito que entren a la página y los invito a que entren a la página www.change.org y busquen mi propuesta México no más pobreza, se llama igual que el libro, defendámonos de ella, es el título completo. Les repito, la página es www.change.org, la pueden ver en el cintillo, y búsquenla ahí y regálenme su firma. Ahí van a poder ver a grandes rasgos de qué se trata. En síntesis les puedo decir que se trata de que sea una propuesta que beneficie a todos, a empresarios, a trabajadores, que no disminuya la recaudación fiscal para el gobierno, es decir, que todos salgamos ganando. Los empresarios salen ganando al pagar menos impuestos, simple y sencillamente por el hecho de contratar más personal y con salarios remuneradores. Los trabajadores se benefician al reducirles el impuesto a aquellos que ganen de 24 salarios mínimos hacia abajo, reducirles el impuesto sobre productos del trabajo. Que el IVA que hoy no se paga en alimentos y medicinas beneficie realmente a los más pobres, a los de menores ingresos, y no sea un beneficio indiscriminado como resulta ser el día de hoy. De eso se trata. Eliminar privilegios fiscales como la consolidación fiscal, que solo beneficia a los grandes grupos corporativos. Ir eliminando impuestos que solo complican el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como no es el caso del YETU.
Y si buscamos mejorar la productividad, que es algo bienvenido, yo no estoy en contra de eso, y que con ello van a ganar más las empresas, bueno, pues ese beneficio también alcanza a los trabajadores, aumentando la tasa del reparto de utilidades precisamente en base al aumento de la productividad. Son estos cambios los que propongo en mi propuesta de reforma fiscal, que es la que te pido que me apoyes. No nos queda otro remedio más que hacerlo así. Ha sido un año de insistir constantemente ante el presidente de la República, las secretarías de Estado correspondientes, cúpulas empresariales, sindicatos, medios de comunicación, para que la apoyen, la consideren, vamos, antes de apoyarla. Y la verdad es que no he obtenido respuesta. Han prestado oídos sordos. Por eso ahora te pido tu ayuda, te pido tu firma. Entra a www.change.org y regálame tu firma. Ojalá que yo te convenza. Si entras y no encuentras la propuesta México, no más pobreza, defendámonos de ella, por favor no dudes en enviarme un correo electrónico y yo, por la misma vía, te digo el correo, rsanlan@hotmail.com, lo puedes ver también en el cintillo, y por esa misma vía yo te mando el link con el cual puedes acceder directamente a la propuesta. Ojalá te pueda yo convencer. Creo que no necesito mucho para que tomes conciencia de la situación grave en que vivimos. Todos conocemos, yo creo que todos conocemos a alguien que ha visto disminuidos sus ingresos y con ello su calidad de vida. Sea un familiar, amigo, siempre conocido, compañeros de trabajo. Creo que todos conocemos a alguien en esas circunstancias. Y si estamos pensando que a nosotros no nos puede pasar o no nos va a pasar, permíteme leerte algo que por ahí escribió en la época de la Segunda Guerra Mundial, el señor Martin Niemöller. Algunos dicen que fue Bertolt Brecht, pero creo que fue el señor Martin Niemöller. De todas maneras, ambos alemanes, ambos les tocó vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y el señor Niemöller, quien primero fue militar durante la Primera Guerra y después sacerdote ya durante la Segunda Guerra Mundial, y que en un principio estaba de acuerdo con Hitler, era antisemita y anticomunista, pues después tuvo tiempo de arrepentirse cuando él mismo fue hecho prisionero y enviado a un campo de concentración. Y entonces escribió esto: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, no dije nada, pues yo no era comunista. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los socialdemócratas, guardé silencio, pues yo no era socialdemócrata. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los sindicalistas, no protesté, yo no era sindicalista. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los judíos, igualmente no protesté, yo no era judío. Hoy los nazis vienen por mí y ya no queda nadie que pueda protestar. Reflexionemos, es en beneficio de todos. Democracia y yo les agradecemos el favor de su atención y no esperemos hasta que no haya nadie quien pueda elevar la voz. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.